Muy buenos días, es una bendición poderles saludar en esta mañana. Le habla su hermano en Cristo, Carlos López. Hoy queremos compartir con ustedes una palabra de parte del Señor, ya que nos mueve de veras el Señor, el Espíritu Santo, para poder entender cada día qué es lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Hoy estaré compartiendo con ustedes un tema respecto al altar de Jehová, porque en aquel entonces, en los tiempos, más que todo en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 20, en los próximos versículos habla respecto a un duelo prácticamente Elías y los profetas de Baal, ya que en esos momentos, pues el pueblo se había volcado ante los profetas de Baal, habían derribado el altar, habían hecho blasfemias en contra de la palabra del Señor, de una manera que el Señor pues se disgustó y tuvo que levantar a este profeta Elías para que fuera a darles la palabra, pues y a enseñarles realmente cuál era el concepto realmente de poder alabar al Señor. Y habían violado no solamente los altares del Señor, los habían quebrado, los habían derribado, sino que también habían invalidado el pacto, o sea, desechado el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Tenemos esta lectura y quisiera compartirla con ustedes en esta mañana. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: ¿soy yo el único profeta que he quedado de Jehová? Mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escoja a ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pongamos sobre ellos leña, pero no pongas fuego debajo. Y yo voy a preparar el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y no voy a poner ningún fuego debajo también. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo. Vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongad fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz no había quien respondiese a esa voz. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció que a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizá esté meditando, o tiene algún trabajo que hacer, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora que se ofrece el sacrificio. Imagínense. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Respecto a lo que hemos leído, vemos nosotros que definitivamente los dioses a que ellos clamaban no tuvieron una respuesta. Y hoy me parece muy importante poder compartir con ustedes de veras que hay mucha gente que tiene sus dioses y supuestamente clama al Dios de Israel, pero sencillamente hacen tantas cosas. Vean, pusieron un altar y no pusieron fuego en ellos, clamaron a sus dioses y no hubo respuesta. O sea, porque definitivamente, según ellos, era Jehová su Dios. Clamaban a otros dioses. Sin embargo, no hubo respuesta de ellos. Se zanjeaban las manos. Hoy, cuántas cosas no se hacen de veras y no hay una respuesta del Señor.
Muchos pedimos milagros creyendo que conforme nuestra manera de buscar del Señor o nuestra manera de querer que Dios haga las cosas a favor nuestra, y si nuestro corazón no está perfecto delante del Señor, no va a tener ninguna respuesta. Aunque se haga lo que se haga, se clame, ellos con cuchillos se rasgaban su piel, y sus cuerpos se sangraban y todo, gritaban, saltaban y no pasó nada. Definitivamente no pasó nada. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel que se había desviado, porque cuando se deja el pacto, cuando se deja la palabra del Señor, definitivamente la gente empieza a pensar en otros dioses, o que Dios le tiene que hacer el favor por obligación, que decirle yo, y definitivamente no es así. Pensamos que a veces por las cosas que estamos haciendo, Dios nos va a responder. Pero cuando se ha dicho una palabra de un profeta del Señor, profetas del Señor, esas palabras se van a cumplir. Y aquí vemos a Elías, que Elías era un profeta conforme el corazón del Señor. Mas sin embargo, ellos arreglaron un altar, pero ese altar no era el altar de Dios. El altar del Señor que Elías conocía y que los israelitas conocían era un altar que había sido derribado. ¿Cómo decir Dios ya no existe? Vamos a clamar a otros dioses. Y a la verdad es que no hubo respuesta. No hubo respuesta de parte de Dios, pues que Dios no estaba con ellos. No era el Dios de Israel. Eran dioses que ellos clamaban, que se habían hecho dioses de piedra, de madera o de oro, qué sé yo. Mas sin embargo, Dios no estaba con ellos ahí. Pero en el versículo 30 dice acá: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. Entonces, nosotros también hoy en día en Cristo Jesús tenemos un altar. Nosotros mismos edificamos altares dentro de nuestra vida para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero hay altares derribados en los cuales, hermano, no se alaba al Señor, no se glorifica al Señor. Imagínense que si nosotros hablamos por un momento en lo que es el tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes importantes dentro, que estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios estaba el altar del sacrificio. Ahí estaba el altar del sacrificio donde los sacerdotes se llenaban de sangre y el pueblo estaba allí y todos pedían perdón, llevaban los animales y dependiendo cuál sea su pecado, era el sacrificio, así era todo eso. Y posteriormente el lugar santo, el lugar santísimo. Para llegar al lugar santísimo habían altares en los cuales sean preparados para un sacrificio determinado. Y Dios se glorificaba porque la gente llegaba con el corazón dispuesto para que sus pecados sean perdonados. Hoy en día, tipo de un templo hoy en día que tenemos el altar donde se va a alabar el nombre del Señor, donde los grupos de alabanza están, donde toda la gente, los hermanos se sientan a adorar el nombre del Señor. Pero de verdad, ¿qué le llevamos a Dios si enfrente ahora ya música mundana, ya no se escuchan cantos de reverencia, alabanzas que glorifiquen el nombre del Señor? Ya en los cánticos, en las canciones, ya son canciones, ya no se escucha el nombre del Señor, ya no se alaba de veras el nombre del Señor. Han cambiado, según Romanos capítulo 1 dice la palabra, que han cambiado la gloria del Señor, incluso por animales. Han transgiversado la palabra de una manera tremenda, que ahora se casan mujeres con mujeres, hombres con hombres. Han perdido, se han desapartado, han tirado la gloria del Señor por allá. ¿Y cómo Dios va a hacer un milagro? ¿Cómo Dios se va a glorificar? Queremos invocar el nombre del Señor haciendo tantas cosas, gritando, saltando, tirándonos al suelo. Y no es así. De veras, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo es paz. Y cuando el Espíritu Santo llega a una vida y lo transforma, lo cambia, le da los dones del Espíritu Santo, derrama poder maravilloso y es más, es donde empiezan los hombres a ejercer ministerios poderosos para que sirvan para edificación de la iglesia. Pero hoy cuando se levanta un profeta de Dios con una unción especial y profetiza en una iglesia, no lo aceptan. Piensan que, hermanos, todavía son personas de la antigua o de antes, donde ya eso ya pasó. Pero déjeme decirle, amado hermano, pastor que me estás escuchando en esta mañana, la palabra del Señor sigue vigente, no ha cambiado. Han pasado generaciones y generaciones, han pasado más de 2000 años.
Y el Señor sigue con su misma palabra, porque es la que ha transformado al mundo, la que transforma a las personas. No es los movimientos en masa, no es lo que yo quiera hacer o quiera llamar la atención. Sencillamente somos celosos de la palabra del Señor y amamos las almas. Y queremos que las almas se preparen para el encuentro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen que arreglar los altares, sus altares que tienen dentro, que uno mismo edifica, el altar de oración, donde la presencia del Señor va a descender. Pero las personas ya no adoran al Señor. Los predicadores van a las iglesias y no levantan sus manos. Ya no adoran al Señor, ya no se postran delante del Señor, ya no cantan. El altar está arruinado. Han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de buscar al Señor como se debe buscar. Pero Elías les demostró cómo es el concepto y cómo es el camino de la bendición. Y aquí les dice él que él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y primeramente lo que hay que hacer es ordenar su vida. Esto es un tipo de ordenar las vidas. Esto no es hojarasca, esto de la palabra del Señor no es un momentáneo, esto es para siempre. Desde que nosotros decidimos tomar la cruz de Cristo y caminar con Él y empezar a buscar de Dios, es la bendición más grande que podemos tener. Amado hermano, vea lo que dice la palabra todavía en el capítulo 19 de ahí mismo de Primera de Reyes. En el versículo 14 dice: y le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Vea cómo se va a levantar hoy. Si en una iglesia se levanta una profecía de parte del Espíritu Santo, diciendo que el pueblo se arrepienta, porque la venida del Señor está cerca. La gente no se quiere arrepentir. La gente ahora quiere únicamente avivamientos falsos, cosas terribles que no son del Espíritu, sino que son de la carne. Las cosas del Espíritu, hermanos, es tomar la cruz de Cristo para ver milagros, para ver a los endemoniados libres, para ver que la gente sea sanada de sus enfermedades. Necesitamos que el pueblo de Dios se meta en ayuno y oración y que crea la palabra. Pero han dejado mi palabra, dice el Señor. Ya no les gusta que se les exhorte, no se les gusta que se les llame la atención. Se enojan, se van de las iglesias y hacen cosas terribles. Cuando no les funcionan las cosas, viven cambiando. O sea, Dios es para siempre. El Espíritu Santo dio una palabra a la iglesia y esa palabra está viva, está vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Su palabra no pasa. El problema está en que cuando no nos funciona realmente lo que desea nuestra carne, empezamos a hacer cosas y nos desviamos de la doctrina, nos enviamos de la presencia del Señor. Es donde el enemigo está confundiendo a mucha gente, porque el diablo sabe que Cristo está a las puertas y que muy poco tiempo le queda, y está atacando a las cabezas, a los pastores, destruyendo a los predicadores, a los ministros de alabanza. Están completamente desviando la alabanza que viene de parte de Dios, y se están metiendo a situaciones en las cuales el diablo está tomando control, no solamente de las personas, sino que se ha metido a la iglesia, y hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Hay que predicar la palabra que se tiene que predicar, porque la gente tiene que cambiar, hacer frutos dignos del Espíritu Santo. Hoy en día la gente no quiere cambiar, los hombres no quieren cambiar, los hombres están predicando incluso la palabra dentro de las iglesias con aretes, lamentablemente. Hombres con el pelo largo, creyendo que ahora todo es igual. ¿Cómo es posible que se permita eso? Que incluso homosexuales estén predicando la palabra, mujeres lesbianas estén en los altares donde un día se manifestó la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que hoy en día esté sucediendo eso? Y que los pastores estén siendo neófitos, que no se den cuenta de eso, porque posiblemente les están entrando ganancias monetarias, y esto lo han cambiado por la presencia de Dios. Por eso
Nada es comparable con la gloria venidera. No se puede comparar con la presencia de Dios, ni el oro ni la plata, porque todo esto se va a quedar, todo esto es pasajero, es efímero. Pero lo que Dios ha dado a nuestras vidas como gente de Dios, que hemos sido cambiados y que no ha sido fácil, hemos derramado nuestros corazones, nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor para que el evangelio continúe tal y como salió de la boca de Jehová, como la boca del Señor, como el último de los profetas y el primero de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Hipócritas. Hay mucha gente que ha desviado la doctrina, que se ha ido tras los Baales, se ha ido tras los dioses que muestran dinero, pero han dejado la gloria de Dios y Dios se los va a cobrar caro. Esperamos, hermano y hermana, que tú, que alabas el nombre del Señor y que tienes gratitud delante del Señor, te comportes como debes de ser. Levanta un altar a Jehová, el altar que un día se edificó en tu vida, que eras una persona que orabas, que buscabas de Dios, que eras celoso de la palabra de Dios y que ahora te has desviado completamente. No ha quedado ni la ceniza del hombre y la mujer que buscaba a Dios. Cuando te entregaste por primera vez, has dejado tu primer amor. Ya no eres la misma mujer que llegaba a orar al altar, derramaba su corazón, su lágrima. No eres aquel varón que con entusiasmo, con alegría buscabas de Dios, ibas y venías. No te importaba nada. Hoy a la gente le vale un comino, como decimos nosotros aquí en Guatemala. Ya no buscan de Dios como es. Han dejado la gloria de Dios. Lamentablemente, en estos tiempos, Jesucristo viene por su iglesia. Ya no se ama a Jesús como antes. Ya el sacrificio de Cristo se tiene a un lado. Ya no se habla de eso. Hablamos de cosas sobrenaturales, las cuales no existen realmente en la palabra. Es algo delicado. Pero Jesús viene por su iglesia. Prepárate, hermano y hermana. Busca al Señor. Levanta tu altar, fortalece tu altar, empieza a orar nuevamente, busca al Señor como se tiene que buscar, para que Dios te bendiga, para que estés preparado cuando suene la trompeta, tú seas levantado de esta tierra y te puedas ir al cielo por toda la eternidad. Recuerda, hermano y hermana, que todo esto es pasajero. El oro y la plata se acabarán, pero la presencia de Dios, la bendita palabra de Dios, permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Te estamos saludando del Ministerio Internacional Hashem. Hashem significa poderoso es Dios. Somos un ministerio pentecostés que alabamos y glorificamos el nombre del Señor y esperamos que el Señor te bendiga de una manera muy especial. Si tú te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo por este canal. Bendiciones para tu vida.